exaltado a nuestro Dios. Quiero animarlas a que en este tiempo abramos nuestros corazones y permitamos que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y que salgamos de aquí fortalecidas y sobre todo con una fe puesta en Cristo Jesús, quien es la roca inconmovible. Quisiera presentarles a la primera expositora del día de hoy, a esta maestra de la palabra. Ella es nuestra líder del Ministerio de Mujeres Gracia y Verdad de esta iglesia. Ella es fiel a Dios en todo lo que hace, siempre está para animarnos en cada situación de nuestra vida que pasamos. Siempre ella está ahí para nosotras en todo tiempo y en todo momento. Ella es esposa, es madre de 2 jóvenes, Ángel y Briana. De la persona que les hablo es de Susana Matute, esposa de nuestro pastor. Ella nos estará exponiendo el tema Fortaleza, Valentía y Fe, basada en Josué capítulo 1, verso 9. Recibimos a nuestra hermana Susana Matute, que llevará la palabra del día de hoy. Hola hermana, permítame llevarla en oración antes de que usted nos traiga la palabra. Inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, nos presentamos ante ti, Señor, para poder, Señor, ser ministradas por ti, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has preparado y que has puesto a Susana en este día, Señor, sea sazonada de ti, de tu presencia, de tu gracia, y que sea tu Santo Espíritu ministrando cada una de nuestras vidas. Te pido, Señor, que puedas, Señor, dirigirnos a cada una de nosotras y que nosotras salgamos de este lugar fortalecidas, con una fe inquebrantable, y te pido, Señor, que direcciones cada momento de esta conferencia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, querida hermana. Bendiciones, amadas hermanas. Pueden tomar asiento. Veo rostros conocidos y otros que no son conocidos. Sean todas bienvenidas a Calvary Baptist Church. Es un gusto tenerla a cada una de ustedes aquí. Y la enseñanza de hoy hablamos de fuerza, valentía y fe. Y ese es el título de mi mensaje el día de hoy. Fuerza, valentía y fe son dones de la gracia de Dios que Dios da a su pueblo para enfrentarnos, para cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones y adversidades en nuestras vidas, diferentes batallas. En la providencia del Señor, Dios da estos dones a hombres débiles e insuficientes. Y durante 40 años, los israelitas vivieron como esclavos en Egipto, pero Dios iba a traer libertad a sus vidas. Una libertad la cual los sacaría de este cautiverio donde se encontraban por 40 años. Y el libro de Éxodo nos enseña la huida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel vieron extraordinarios milagros y prodigios, como fue las 10 plagas de Egipto. Todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos la historia, como fue las 10 plagas de Egipto. También la división del Mar Rojo y del río Jordán. Dios dio provisión de comida a los israelitas por 40 años. ¿Ustedes se imaginan? Nunca cesó el maná. Nunca cesó el maná. Bebieron agua de la roca los israelitas y comieron carne, como dicen las escrituras, hasta que les salió por las narices. El maná, pues, era esa comida que siempre ellos tenían y era el sustento para ellos. Gracias, amada, sí tengo una. La presencia de Dios iba con el pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. En Números capítulo 13, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías para que reconozcan la tierra que Él les iba a dar. Estos 12 espías anduvieron en Canaán mirando la tierra, observando,
Y cuando regresaron, ellos dieron un mal informe de la tierra de Canaán. De estos 2 espías, solamente 2 dieron un buen informe de la tierra, quien fue Josué y Caleb. Ellos dieron un informe favorable de la tierra que Dios les iba a prometer a los israelitas. Y Dios dijo al pueblo de Israel: ninguno de ustedes entrará a la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Josué y Caleb. Y también entrarán en la tierra sus niños que ustedes pensaban que serían capturados. A ellos los llevaré a esta tierra, como dice Números capítulo 40, versículo 30. Aquella generación, amadas, pecaron contra Dios por su falta de fe. Aunque la presencia de Dios iba con ellos de día y de noche, el corazón de los israelitas estaba lejos de Dios. La fidelidad de Dios debía haber fortalecido cada vez más a los israelitas, pero no creyeron las promesas del Señor. No creyeron que Dios pelearía por ellos y que les iba a entregar la tierra prometida. Y como resultado de su incredulidad, de su falta de fe, se quedaron dando vueltas en el desierto por 40 años y ahí perecieron. Ahí esa generación murió. Pero Josué, Caleb y la nueva generación de sus hijos, ellos iban a ser introducidos por la mano de Dios a la tierra de Canaán. Aquella generación, Dios los estaba levantando para entrar a la tierra de Canaán y bendecirlos. Vamos a entrar al mensaje que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9, y lo pueden chequear que están en sus carpetas para que me siga en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oramos, hermanas. Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos santifiques a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú renueves las mentes, Señor. Que tú, Señor, edifiques las vidas. Traigas salvación en esta mañana. Traigas restauración, Señor. Y santifiques a través de tu palabra, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estos pasajes que acabamos de leer resaltan los siguientes 3 puntos. El primer punto, Dios cumple sus promesas. El segundo, Dios es nuestro defensor. Y tercer punto, esfuérzate en la gracia.
Y vamos a ver el primer punto. Dios cumple sus promesas. Josué había sido el colaborador más íntimo de Moisés en su tarea de conducción de Egipto, de Egipto a la tierra prometida. Desde que habían salido de Egipto, Josué había colaborado con Moisés. Josué es ahora el nuevo líder que Dios iba a usar para guiar al pueblo de Israel. Las escrituras nos enseñan el carácter de Josué. Josué es un hombre humilde, valiente, que depende enteramente de Dios. Tuvo una fe sólida y cualidades de liderazgo. Moisés había muerto, amadas hermanas, pero los propósitos de Dios estaban vivos. La promesa del Señor no quedaría sin cumplimiento, porque Dios es fiel a su palabra. Había llegado la hora de introducir al pueblo a la tierra prometida del Señor. El paso del Jordán comprendía a todo el pueblo. Nadie se quedaría sin entrar al disfrute de las promesas del Señor. El mandamiento era claro y preciso. Miremos lo que nos dice el versículo 2. Levántate, le dice Dios a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Canaán, amadas, no las tomarían ellos. Dios se las daría como un regalo de su gracia para aquella generación que había creído en las promesas del Señor. La generación pasada había muerto en el desierto por el pecado de incredulidad. Y este pecado puede hacerse presente aquí en la iglesia de Cristo. Permítanme, hermanas. Que muchos corazones pueden estar nublados por la incredulidad. Este pecado puede convencer a la iglesia de que las circunstancias de su vida no van a cambiar, que no va a mejorar su situación en la situación que te encuentras, que Dios es ajeno a tu situación. Divagan en la duda, divagan en el poder de Dios, que quizás Dios no pueda salvar a los hijos inconversos con vidas inestables, que Dios es indiferente a tu problema, es indiferente a las enfermedades por las cuales estás padeciendo. ¿Y qué podemos hablar de la mujer que ora sin convicción para que el corazón de su esposo sea cambiado? A veces el Señor puede parecer muy distante a usted, pero no deje que su corazón lo engañe y le aparte de la realidad de quién es Dios. Dios es poderoso. Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Porque la incredulidad que se asienta en el corazón lo endurece para apartarlo de Dios y dejar de creer en sus promesas, como aquel pueblo que quedó muerto en el desierto, llevando a la iglesia en una pasividad. Hebreos 3:12 nos dice: cuídense, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Las Escrituras nos llaman a examinar nuestro corazón. Si hay duda, si hay incredulidad, es tiempo de correr a Cristo. Si usted no cree en las promesas de Dios, si usted no se aferra a las promesas de Dios, prefiere aferrarse a la consejería de hombres y no a la palabra de Dios, es tiempo de correr a Cristo. La frase dicha a Josué en el versículo 2, pasa tú y todo este pueblo, es una figura de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. El versículo 3 nos dice: el Señor le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
Dios nos ha salvado, amadas hermanas y amigas, por pura gracia. Y la gracia es mediante la fe. Y nosotros no tenemos ningún mérito alguno. Nosotros los creyentes esperamos una herencia segura en el cielo. Es el lugar donde que Cristo está preparando morada para su iglesia. Y Jesús lo dijo a sus discípulos en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Este texto que acabamos de leer nos enseña que tenemos una salvación segura. En Cristo tenemos una salvación segura y nos garantiza que nadie que haya sido dado a Cristo podrá perderse. Nadie que haya sido entregado a Cristo, amadas amigas y hermanas, podrá perderse. Jesús mismo lo enseñó claramente, que el pueblo encomendado por Dios a su cuidado ha de ser protegido por Él hasta entrar al disfrute de las promesas de gloria. Esto habla de la preservación de Dios a sus escogidos. Juan capítulo 6, versículo 39, dijo Jesús: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Qué maravilloso. Nadie podrá arrebatarnos de la mano del buen pastor. Nada ni nadie nos separará de las manos del buen pastor. La salvación no es algo que obtenemos por nuestro mérito ni por nuestro esfuerzo. Es un regalo de la gracia de Dios. Somos salvos y continuaremos siendo salvos por siempre. Y esto no se trata de salvos siempre salvos, no, mi amada. Esto se trata de salvos siempre santos, porque a quien Dios ha salvado permanecerá siendo santo. Si Dios nos ha salvado, si usted ha sido salvada, estamos unidas en Cristo. Dice Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. Quizás usted esté aquí por primera vez y se preguntará: ¿qué tengo que hacer para entrar al disfrute de las promesas de gloria? ¿Qué puedo hacer? Crea en el sacrificio de Cristo Jesús, que es suficiente para el perdón de sus pecados. Crea que no hay otro camino, que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Que el sacrificio de Cristo, por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados por el Padre, porque nuestros pecados nos han alejado de un Dios santo. Crea y entienda que hoy Dios la llama a arrepentirse de sus pecados, que hoy Dios la llama a cuentas. Mañana puede ser muy tarde, hermanas y amigas. Mañana puede perecer en el desierto de este mundo. Aquel pueblo incrédulo y desobediente murieron en sus pecados, pero ahora esta nueva generación creyeron las promesas de Dios y estaba lista para entrar al disfrute de las promesas en gloria de Dios. Dios es nuestro defensor, es nuestro segundo punto. Nadie te podrá hacer frente, dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este versículo se divide en 3 promesas y es la provisión de Dios para 3 grandes necesidades que probablemente gravitan en el alma de Josué y quizás gravitan en tu alma. Dios le da a Josué la garantía de la victoria frente a sus enemigos. Por un lado,
Josué había de enfrentarse a enemigos muy poderosos, bien entrenados para la guerra. Canaán estaba cercada de grandes ciudades amuralladas y hombres gigantes que habitaban en ella. Josué, amadas, sabía que la presencia de Dios junto a él y en medio de su pueblo como su defensor era la única garantía de victoria. Las palabras de Dios vendrían a proveer a la vida de Josué fuerza, valentía y fe para los momentos de inquietud y dificultad que Josué tendría que afrontar. Es por eso que Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué conocía muy bien la condición de Israel. Era un pueblo difícil, era un pueblo muy difícil de conducir. Había visto oposición manifestada en murmuración que solo la intervención de Dios podía solucionar. Pero el Señor, tan bondadoso, tan misericordioso, sabe que somos frágiles, sabe que somos débiles, conoce nuestros miedos y conocía el miedo de Josué y el temor de Josué, que le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Dios hoy nos dice: como estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob, hoy estaré contigo. Josué también había visto a Moisés en una profunda depresión debido a la tensión que le generaba la conducción del pueblo, hasta el punto que Moisés le pidió a Dios que mejor lo matara. Le pidió a Dios su muerte. Eso lo podemos ver en Números capítulo 11, versículo del 11 al 15. Y el Señor se anticipa ante cualquier situación inquietante de Josué por la que tuviera que pasar, y le promete a Josué su amparo necesario. Y le dice: no te dejaré ni te desampararé. Estas promesas de Dios fueron el fundamento de la fe de Josué y son el fundamento de la iglesia en la cual nos sostenemos, hermanas. Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Nuestro Señor Jesús dio las mismas promesas a sus discípulos. En Mateo 28:20, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cristo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo se iba, amadas, para estar a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, pero no nos dejaría solas. No. ¿A quién nos enviaría? Al Consolador, al Espíritu Santo, que nunca nos abandonará, porque mora en el creyente. Juan 14, versículo del 16 al 17 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la garantía de que nunca vamos a estar solas. Mientras nuestro Señor Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 nos dice. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno que usted y yo merecíamos sufrir. Nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios, pero esa ira fue sobre Cristo. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el abandono del Padre para que el culpable no quedara solo. Jesús sabía que el desamparo de Dios era necesario para salvar al culpable, pero el Padre nunca iba a desamparar a su hijo más obediente, jamás lo dejaría solo.
Y el clamor de nuestro Señor Jesucristo fue respondido al tercer día cuando se levantó victorioso de la tumba. El que Dios no haya abandonado a Cristo es la garantía que no lo hará con nosotros, hermanas y amigas. Josué podía confiar en Dios como su defensor. Lo había traído hasta el Jordán y no iba a dejarlo ahí. Lo introduciría por pura gracia a la tierra prometida y lo establecería en Canaán. Hasta ese momento hemos visto en estos pasajes que Dios cumple sus promesas. Dios es defensor de los suyos y ahora vamos a ver un mandato de Dios para los suyos. El tercer punto, esfuérzate en la gracia. Y vamos al versículo 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 6 y 7, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Estos son verbos imperativos, son ordenanzas de Dios. La tarea fundamental de Josué no era la de ocuparse de sus enemigos, de la gente gigante de Canaán, no. La tarea fundamental de Josué era la de ocuparse de la obediencia. La obediencia es la nueva naturaleza del creyente por la regeneración. Desde el momento en que el Espíritu Santo de Dios actuó para salvación al pecador, lo capacita para amar y obedecer a Dios. Por lo tanto, ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, queridas hermanas y amigas, sino que seguimos el Espíritu Santo de Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Y nosotros no somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Somos controlados por el Espíritu Santo de Dios que habita en el creyente. La pregunta es, ¿cómo se aplica este mandato de obediencia a Dios en nuestras vidas en la actualidad? ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos al no dejarnos seducir por las mentiras del mundo actual, que van en contra de una vida piadosa, rechazando el sistema del mundo y la cultura popular. Lo aplicamos al no tener relaciones y alianzas peligrosas con el mundo, con personas que no convienen a su alma, y escape del yugo desigual que te conquista para apartarte de Dios. Aplicas la obediencia a Dios cuando no te dejas cautivar por lo actual. Snapchat, X, Threads, TikTok, Instagram, Facebook y tantas redes sociales que te atrapan, que absorben su tiempo y su mente para no dedicarlo a lo que verdaderamente merece su tiempo y su atención. Cuando pones en práctica el resistir y competir con otras mujeres, tanto física como intelectualmente. Cuando te niegas a querer ser una iglesia moderna y actual para seguir en vez de seguir las sendas antiguas, porque la Biblia es antigua, lo actual es antibíblico. Como mujeres cristianas debemos buscar reflejar la belleza de la santidad, la hermosura de la piedad, el orden y la excelencia y la gracia de Dios a través de una vida piadosa. Esto es de gran estima delante de Dios. Esto nos lleva a la destrucción, amadas, a la destrucción de su alma.
contamina la santidad y en consecuencia se incurre en pecado tras pecado. Resista las corrientes del mundo que parecen agradables a sus ojos y mire la verdad y mire la verdadera cara del pecado que la acecha, que la seduce. Con palabras dulces, con palabras elocuentes. Pero cuando ya las tiene bajo su dominio, las destruye. Y les quita su fortaleza, su valentía y su fe. Y le quita todo el gozo para llevarla en desdicha. La iglesia de Dios necesita despertar y volver a las sendas antiguas y volver a la santidad. Necesitamos luchar y esforzarnos por crecer en una vida santa y piadosa. Somos mujeres, somos madres, somos esposas. Eres una joven, eres soltera, pero tú puedes ser una diferencia en este tiempo actual y no seguir las corrientes del mundo, no seguir a tu carne, al mundo ni a Satanás. Levántate, iglesia, en santidad. Levántate en una vida piadosa. Ya que la lucha con nuestra naturaleza pecaminosa es continua, pero no debemos dejarnos dominar por ella. Dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar para tener satisfacción y deleite en el Señor. Necesitamos tener deleite y satisfacción en Dios y entender que Cristo es suficiente. En Cristo solamente podemos encontrar satisfacción. El versículo 8, Dios le da una advertencia a Josué y es un consejo práctico para nuestros días. Vamos al versículo 8. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted se preguntará, ¿qué significa meditar? Bueno, meditar no es leer la Biblia en un año, ni tampoco es leer la Biblia antes de salir de casa. No. Esto no quiere decir que no lea la Biblia en un año y que no lea la Biblia antes de salir en casa. No, hágala. En vez de estar mirando las redes sociales, mejor lea la Biblia. Pero esto no significa meditar. Meditar es tener horas de reflexión sobre lo que quiso enseñar la palabra de Dios. Con la ayuda iluminadora del Espíritu Santo, su corazón será lleno de la palabra de Dios, lo cual producirá un estilo de vida coherente a la palabra de Dios. El resultado de conocer, meditar y obedecer las Escrituras producirá vidas que dan un testimonio de la gloria de Dios. Meditar es profundizar en el versículo, es creerlo, es asimilarlo, es vivirlo, es hacerle preguntas a Dios. Cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando meditamos en las Escrituras y colocamos su santa y preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, pensamiento, conciencia y subconsciente, ella purifica nuestro corazón. Porque mientras más puro es el corazón, más claro es nuestro entendimiento, ya que nuestro entendimiento ha sido entenebrecido por el pecado. Al meditar un pasaje,
aumentará nuestra fe, queridas hermanas y amigas, porque comenzaremos a creer lo que Dios nos dice y aumenta nuestra apreciación de quién es Dios. Dios le da la clave, escuche bien, Dios le da la clave a Josué para que todo le vaya bien, lo cual se encuentra en la meditación de las Escrituras. Y ahora Dios demanda a Josué por tercera vez esfuerzo y valentía. Miremos el versículo 9. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la tercera vez que Dios demanda esfuerzo y un espíritu animoso que está relacionado con la firmeza que Josué había de manifestar delante de todo el pueblo. Recuerden, los espías que dieron un mal informe de la tierra de Canaán, esos espías estaban desalentados, eran incrédulos, estaban desanimados. Pero Josué tenía que mostrar al pueblo su fe en la palabra de Dios, porque ella es suficiente para animarte, para levantarte, para muchas veces sacarte de la depresión, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento. Ella es bálsamo a nuestras almas. La lucha de la conquista no era de hombres, sino de Dios, amadas. No era simplemente un combate para echar fuera del el territorio a sus ocupantes, sino una lucha espiritual entre Dios Todopoderoso y su enemigo Satanás, que se oponía constantemente a las promesas divinas y al plan y al propósito del Señor, procurando hacer imposible las promesas divinas. Y ese es el plan del adversario en nuestras vidas, que la palabra de Dios no haga efecto en su vida, que el diablo robe la semilla que está implantada, que Dios implanta en sus corazones. Satanás las quiere robar siempre. Pero el plan de Dios es perfecto y el plan de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Pero la presencia de Dios ha sido y es suficiente para garantizar la victoria. Por tanto, en ese recurso de gracia, Josué estaba en condiciones de cumplir el mandato, de esforzarse y ser valiente. Usted podrá confrontar batallas, las batallas más complejas, pero Dios estará presente en cada momento para fortalecerlo. Es por eso, diga el débil, fuerte soy en Cristo que nos fortalece, que nos llena de poder para obedecer sus mandatos. Y recuerde, Dios nunca olvida al creyente. ¿Cómo podrá olvidarse de quienes está esculpido en la palma de su mano? Aún más, de aquellos cuyos nombres están esculpidos en sus manos. Isaías 49:15, versículo 16, Dios hace esta pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y responde el mismo Dios: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Cada vez que Dios abre su mano, el nombre de sus hijos está en sus manos. Es por eso el Señor establece el mandamiento de esforzarse, pero también da las fuerzas necesarias para ello. Siempre habrá fuerzas para avanzar en la carrera de la fe, corriendo con paciencia la carrera que está por delante, puesto nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Hay momentos de nuestra vida en que, así como nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en la cruz, podemos sentir que Dios nos ha volteado el rostro. Pero qué descanso es saber que Él no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestra aflicción,
que Él no voltea el rostro ni olvida que somos suyos. No podemos ignorar que el enemigo desatará sus artimañas para desalentar a la iglesia, pero las promesas divinas hará superar cualquier miedo y desaliento. Iglesia, no dudes, no claudiques y vuelve a la santidad. Vuelve a tu primer amor. Esfuérzate para abandonar el pecado y sé valiente para cumplir la ley de Dios y caminar en obediencia. Si hoy usted está aquí, necesita entender que Dios quiere hacer de usted una mujer nueva, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer con fe, no mujeres débiles ni cautivas por el pecado. Nuestro Señor es nuestro máximo ejemplo de fortaleza, valentía y fe. Y nosotros, como sus hijos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Y no temas ni desmayes, dice el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. 2 aplicaciones para el día de hoy. La primera, conozca las promesas de Dios para que pueda crecer. Porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando conocemos las promesas, somos fortalecidos y guiados a obedecer. Es importante que usted escudriñe las Escrituras para poder conocer las promesas de Dios y aferrarse a ellas. Segunda aplicación, active su fe. Camine en obediencia. La fe nos lleva a obedecer. El creyente no es pasivo, no puede acomodarse, porque la fe es activa y nos lleva a hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. He entregado el mensaje, Señor, como tú me lo has dado. Ahora yo te pido, Señor, que la semilla que ha sido implantada en los corazones de cada mujer aquí, Señor, en tu casa, Padre, des fruto de salvación, de fruto, Señor, para tu gloria. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que cualquier mujer, Señor, que esté débil en la fe, Señor, hoy tú la fortalezcas, la levantes, Señor, Padre, para que pueda ser una mujer, para que pueda activar su fe en ti, Dios Todopoderoso, para que no claudique en la fe, Señor, para que dé testimonio de las grandezas que tú has hecho en sus vidas, Señor. Dios, restaura las vidas. Trae, Señor, salvación, restauración y sanidad, Señor, a los corazones que están quebrantados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda a cada mujer, Señor, que está aquí presente, Padre, que hoy pueda conocerte y que tú puedas abrir sus ojos, Señor, y puedan entender la esperanza que solamente en ti hay, que tú eres fiel a tus promesas, Señor, que tú no cambias, que tú eres el mismo Dios hoy, ayer y siempre, Señor. Gracias, Padre. Señor, todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.